Vale. Egun on guztioi, habiendo quórum suficiente, damos comienzo al pleno extraordinario de hoy viernes, día 31 de marzo. Primer punto del orden del día sería la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019. Se os ha pasado la documentación a todos en comisión. ¿Alguna formación política quiere intervenir en este punto? Pasaríamos entonces a la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 9 votos a favor, 7 abstenciones, queda aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019. ¿Alguna formación política quiere hacer una explicación de su voto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2016-2017. Se os pasó la información en la Comisión de Hacienda correspondiente. ¿Alguna formación política quiere hacer alguna aportación, algún comentario al respecto? Pues damos entonces el punto por dado cuenta. El siguiente punto sería la dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha del ejercicio 2017. ¿Alguna formación política quiere hacer algún tipo de intervención en este punto? Pues a lo dicho, damos por informado. El cuarto punto, dación de cuenta del expediente de liquidación del ejercicio 2016. Se os pasó también el expediente en la Comisión de Hacienda correspondiente. Como todos ustedes saben, el remanente sobrante del ejercicio 2016 es 1.973.000 euros, que posteriormente plantearemos a través de una modificación de crédito traer para el próximo pleno. ¿Alguna formación política quiere dar requiere algún tipo de información, algún tipo de aportación a este punto? Pues nos damos por informados. Quinto punto al orden del día. Aprobación del proyecto de presupuestos generales del año 2017. Se os ha entregado a todos los concejales, tenéis el listado de las enmiendas que no fueron aprobadas en la Comisión de Hacienda correspondiente y, por lo tanto, las que pasaríamos a debatir hoy. Y comenzamos con la primera enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. Para eso tiene la palabra, para presentarla, su portavoz, el señor Sáez. Sí. Pues, como ha dicho el señor alcalde, hemos presentado una enmienda a la totalidad a estos presupuestos, enmienda que ya hemos leído todos, así que en vez de volver a releerla, como es costumbre, quizás mejor vaya a compartir las razones por las cuales no podemos votar a favor de estos presupuestos. Y es que este es el debate más importante del municipio. La máxima responsabilidad de este pleno es la tramitación de los presupuestos, los cuales no pueden entenderse como un trámite de copia y pega de los anteriores. Esta es la herramienta más importante que tenemos para abordar el ejercicio posterior y también para emprender un camino futuro. El presupuesto llega tarde y llega mal. Concretamente llega 6 meses después de lo que exige la norma foral. Al equipo de gobierno se ha tomado mucho tiempo para hacer unos presupuestos muy similares a los anteriores y, sin embargo, no tiene el mismo trato con la oposición. 6 meses más para ustedes, apenas 15 días para que la oposición pueda trabajar más de 400 páginas y ejercer nuestra obligación de control al gobierno. Ya lo decimos en el debate de las tasas e impuestos, porque es allí donde se decide lo que hoy aquí se reparte. Por eso volvemos a insistir. Las familias y las empresas pagan mucho más por sus instituciones y servicios que en el año 2007 y su situación es más complicada.
Por eso es importante que seamos capaces de optimizar esfuerzos, de trabajar para poder ofrecer un servicio de calidad a un coste menor y que el dinero esté en las familias para el consumo y el ahorro y en las empresas para la inversión y el empleo. Y después de tasas e impuestos viene necesariamente lo que debe ser la prioridad, porque es la base de todo, es el sustento de las familias e indirectamente también el soporte de este ayuntamiento. Tenemos más de 1.000 vecinos que quieren trabajar y no pueden hacerlo, y en este presupuesto se destina dinero para el empleo, que es un 1%. Claro que de este debate se puede rehuir de muchas maneras. Pueden decirnos que no tenemos competencia, que es asunto eso del Gobierno vasco, y sin embargo se destina dinero, con lo que si hay voluntad se puede hacer. Pero la voluntad que muestran no es acorde a la prioridad. Lo planteo en la enmienda, ustedes destinan más dinero a la cooperación al desarrollo de otros países que al empleo de nuestro propio municipio. Esta es la realidad y no hay excusas que valgan. Si ustedes quisieran destinar más dinero al empleo, lo harían. Pero eso requiere de planificación, de pensar en lo que queremos para nuestro municipio y de abrir un debate interesante, necesario, pero que requiere de mucho valor y capacidad de liderazgo. Ustedes tienen una mesa de empleo, pero ¿para qué? Si no hay dinero, ocurre lo de siempre. ¿Qué obras son amores, pero no buenas razones? En la política de servicios ustedes tiran de subvención, eso parece lo más cómodo, ¿no? Intentar contentar con más dinero, dinero que sale de los bolsillos de las familias y empresas que han pasado por la mayor crisis de nuestra era. Les pedimos un esfuerzo a los ciudadanos para que nos den su dinero y luego este equipo de gobierno no emprende la coordinación y liderazgo que no cuesta dinero pero que es muy efectivo. Ustedes pudieron hacer un esfuerzo durante el año, nosotros ya se lo propusimos, más espacio para las asociaciones, coordinar los esfuerzos, que tengan un lugar digital en este ayuntamiento para promocionarse y para animar a la gente a participar. En cuanto al deporte, es el servicio estrella porque lo demanda la gente. Y la jugada que usted hace, señor alcalde, para vestir su proyecto estrella, que son las pistas de atletismo y el campo de rugby y fútbol de Achobácar, es la de reducir la inversión de mejora que necesitan otras instalaciones. Desvestimos un santo para vestir a otro. Pero, señor alcalde, ¿es razonable impulsar ya algo que usted no ha podido gestionar? Quiero decir, usted dice, construyamos las pistas y luego ya veremos. Pero, ¿cómo puede ser lo mismo unas pistas con gradas que sin ellas? ¿Se imagina usted el hipódromo sin gradas o un cine sin butacas? Es lo que usted propone. Yo sí apuesto por este proyecto, yo sí creo que es necesario impulsar el deporte y hacer unas instalaciones en condiciones, pero hay que hacer las cosas bien. Iniciar un proyecto a sabiendas de que usted ha sido incapaz de alcanzar un acuerdo con el alcalde vecino, postergando para el futuro una solución, es sencillamente una irresponsabilidad. Y esto es un resumen, podríamos entrar al fondo y hablar de cuestiones mucho más concretas, pero creo que es suficiente para pedirle que reoriente los presupuestos. No parece muy complicado. Hay que apostar por el empleo, hay que apostar por hacer instalaciones deportivas que no generen problemas a los que vengan, hay que asumir la responsabilidad de ejercer el liderazgo y la coordinación que hoy no se está haciendo y parece razonable que después de todo esto intentemos bajar los impuestos a nuestros vecinos, porque pagan más cuando la situación es más difícil y eso no tiene ningún sentido. Muchas gracias, señor Sáez. Pues como comprenderá el Partido Socialista, ¿alguna formación política quiere intervenir? Como comprenderá el Partido Socialista, el equipo de gobierno, votaremos en contra de su enmienda a la totalidad. Usted habla de que ha tenido simplemente 15 días para la presentación de la lectura del documento del borrador, pero es que usted no dice que el Partido Socialista se puso en contacto con usted para podernos reunir y poder saber cuáles eran las propuestas que el Partido Popular quería para este pueblo. Respuesta a las cuales usted no ha dado. Todavía seguimos, o sigo, que en este caso fue el que yo me puse en contacto con usted, esperando esa reunión, cosa que otras formaciones políticas se han tenido. Usted no, porque no ha querido. Y no solo en el momento de presentar el borrador,
sino con anterioridad en el momento de la propia elaboración de los presupuestos de este ayuntamiento. Y vuelvo a decir, usted no lo quiso el año pasado y tampoco lo ha querido este año. No venga usted ahora a plantear que solo ha tenido 15 días para leerse el documento cuando, desde el primer momento a la hora de elaborarlo, hemos querido contar con la opinión del Partido Popular y usted no ha querido darla. Cuando habla de que es un copia y pega, eso lo único que demuestra es que usted no se ha leído el documento. Porque si algo tiene este presupuesto, este borrador de presupuestos, es que tiene grandes novedades y medidas beneficiosas para los ciudadanos que anteriormente nos han venido tomando. Por ejemplo, los gastos de compromiso para que las diferentes asociaciones del municipio puedan firmar una única vez en cada legislatura los convenios de subvenciones y no tener que estar esperando a que los presupuestos se aprueben o no para poder recibir esa subvención. Eso está contemplado en este documento. O los planes de asfaltado y los planes de iluminación, que no es la primera vez que se va a hacer un plan trianual en ambos casos. Por lo tanto, no entendemos cómo puede usted decir que es un copia y pega. Pero cuando habla de los 15 días, son los 15 días que legalmente se establece para cualquier de plazo, para cualquier reglamento, ordenanza que se presenta. Es el procedimiento que se tiene establecido para ello. No entendemos cómo durante el tiempo que usted lleva y anteriormente es el plazo que se ha venido dando a todo. En relación al empleo, es cierto, la competencia en materia del empleo no es una competencia municipal, señor Sáez, es una competencia del Gobierno vasco. Y además, sí que es verdad que tenemos una cantidad de dinero designada para la contratación a través del plan de empleo que nos da la subvención del Gobierno vasco. Gente que está en la brigada, gente que está en los servicios sociales trabajando. Pero cuando no me parece chocante, señor Sáez, que usted venga aquí a preocuparse por el empleo y la contratación que hacemos los ayuntamientos, cuando si hay limitaciones de contratación en el empleo, es porque el Partido Popular lo tiene a nivel estatal y nos impide a los ayuntamientos poder contratar. No venga usted a criticar algo que es su partido el que nos está limitando. La mesa de empleo. Yo no sé si usted sabe en qué consiste la mesa de empleo, porque como no viene, no ha asistido a las mesas de empleo, usted no asiste, no sé cómo se atreve a criticarla si no ha participado de ellas. ¿Sabe usted que aquí se hizo un plan de empleo local con diferentes líneas de actuación y que son cada una de esas líneas las que se trabaja no solo con los partidos políticos, sino con los agentes sociales, cada una de ellas? Si usted viniera, sabría que se está planteando un desarrollo de Michelin 2, donde con la empresa que lo está planteando desarrollar, se está logrando un convenio de colaboración de la contratación de 100 trabajadores desempleados de la Sarteoria. Pero como no viene, no lo sabe. Como no asiste, pues lo desconoce. ¿Sabe usted a lo mejor que en el Goyegui se va a implantar la empresa Burger King y se va a comprometer a contratar a 20 personas? Como no viene, pues no lo sabe, lo desconoce. Entonces, viene aquí usted a hacer demagogia política en un pleno, a parecer que se preocupa realmente por el empleo, cuando realmente usted no trabaja nada para generar iniciativas o actuaciones en materia de empleo, como vuelvo a decir. Habla de usted, o hace una crítica a que el gasto corriente nuestro es principalmente en materia de subvenciones, que nos preocupamos de dar subvenciones a las asociaciones. Y hace una crítica que es muy graciosa, decía, la falta de coordinación y liderazgo que tenemos. ¿Coordinación? ¿Dónde está la coordinación de que su partido, que me imagino que será a través suya, que usted ha llamado los presidentes de La Extremeña y Semblante Andaluz, porque usted les ha llamado para decirle que el Partido Popular en el Parlamento Vasco ha presentado enmiendas para entregar una subvención a La Extremeña de 12.000 euros y 20.000 a Semblante Andaluz? ¿Cómo puede usted criticar que aquí, en este ayuntamiento, se entregan subvenciones y usted, en su partido, haga gestiones para que se den 2 subvenciones más? Entonces, esa falta de coordinación
Es lo que podemos achacarle a usted, esa falta de coherencia en el discurso que usted puede tener. En materia del deporte, pues en materia de deporte, volvemos a decir, es el planteamiento que venimos defendiendo, el realizar esa cancha de fútbol, rugby y pistas de atletismo en el campo de Achobacar, principalmente porque es una necesidad que demandan los ciudadanos y lo que demandan principalmente las entidades deportivas que tienen el campo de Michelín saturado en horas. Yo os recuerdo, y aquí están los medios de comunicación, cómo aquí los partidos de la oposición disteis una rueda de prensa en la puerta de Michelín criticando que el horario que tiene el complejo no era suficiente para las necesidades de los ciudadanos. Entonces, si planteamos un nuevo espacio más para que esa necesidad se pueda dividir entre los dos, mal hecho. Y principalmente lo que queremos es siempre hacer las cosas contando con la necesidad, la demanda ciudadana. Lo que no podemos hacer es, como luego posteriormente vendrán, y ya lo utilizo en esta argumentación, el hacer primero el polideportivo en el campo de Michelín, en las pistas de Michelín de atletismo, sin darle una solución a las secciones de atletismo de los diferentes clubes deportivos. Por lo tanto, lo lógico es hacer esta primera fase, en el cual las pistas de atletismo pasarán a Urbarte con ese nuevo campo de entrenamientos de fútbol y rugby, y posteriormente, una vez que ya esté hecho el edificio y la instalación, y los deportistas puedan pasar a la otra instalación, es cuando se podrá hacer el nuevo polideportivo de la Sarteoria. Que no quepa la menor duda que este Gobierno es consciente de la necesidad. Pero eso no quiere decir que nosotros olvidemos que dentro del propio polideportivo hay que invertir. Y así se está haciendo. Las condensaciones que están dando en la pista, en este mismo presupuesto va el coste de los ventiladores para eliminar la condensación, o la legionela, o todas las inversiones que sea necesario para que ese mantenimiento hasta que tengamos un edificio nuevo. Por todo esto, señor Sáez, no podemos apoyar su enmienda a la totalidad y, como comprenderá, pues votaremos en contra. Tiene usted la palabra, si quiere. Pues pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Abstenciones. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Pues el señor Naya, portavoz de Aldu La Sarteoria, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, no es nuestra intención defender los presupuestos municipales porque realmente son los presupuestos municipales que en este caso son, vamos a decir, de elaboración del Gobierno municipal. Por lo tanto, ellos son los que lo tienen que defender y así lo están haciendo. Bien, es cierto que, aunque los presupuestos sean elaborados por el Gobierno municipal, en nuestro caso nos dieron la posibilidad de hacer propuestas, así lo hicimos, y de hecho algunas de ellas están reflejadas en este presupuesto. El motivo de votar en contra es simplemente que consideramos que en términos generales, aunque podamos tener ciertas diferencias con algunas de las actuaciones, en términos generales son unos presupuestos que consideramos elaborados de una manera responsable, que tienen actuación en áreas que son de extremada relevancia para la ciudadanía y no vemos, por decirlo de alguna manera, caciquismos de actuación ni justificación para poder echarlos atrás, porque al final es cierto que este pueblo tiene necesidades importantes de actuación en diferentes materias y también es cierto que, pues en este caso, el dinero es el que hay y, por lo tanto, hay que priorizar entre todas esas actuaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, hemos votado en contra de su enmienda, haremos lo mismo con la enmienda de H. Bildu, un poco por el mismo razonamiento, por lo tanto no intervendremos luego, y es que, aunque podamos compartir algunos de los razonamientos que ha dicho usted y que luego probablemente dirá el portavoz de H. Bildu, no consideramos que tengan fundamento suficiente como para tener nuestro voto en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Pasamos entonces a la siguiente enmienda, que es la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu. Para eso tiene la palabra su portavoz, el señor Barrio.
Mila esker, alkate jauna. Zer baino lehen, komentatu da hemen, udal gobernuak bilerak izan ditula beste alderdiekin, dirudienez ala da, esan, gurekin ez dela egon, ez da planteamendu hori egon. Legitimoa da, eta inkluso politikoki ulertzeko, baina, nolabait konstantzia geratzeko edo, gurekin ez dela bildu. Guk osoko emendakin bat planteatu diogu aurrekontuari, eta argumentazioa hemen diktaminean ez da agertzen, baina bai hor aipamen egiten da erazkin bati, eta erazkin horretan jasotzen direnak gogoratuko ditut. Aurreko urteko aurrekontuekin konparatuz 2017koan planteatzen diren inbertsioak, batzuk datozen bizpahiru urteko etorkizuna lotzen dituzte. Legegintzaldi osoa konprometetzen dituzte. Jarritako lehentasunetan, batzutan ados egon gaitezke, edo ez, aukerak dira, ez? Baina guretzat badago inbertsio bat ez bakarrik epe motzean, baizik eta epe luzean baldintzatuko duena arloa, arlo konkretu bat, eta konkretuki kirol arloa. Eta ez bakarrik kirol arloa, baizik eta oro har herriko bilakaera. Eta da, atxobakarreko kirol gunea. Inbertsioen inguruan egiten den planteamentua kezkagarria eta guretzat behintzat arbuiagarria da. Eta hori ikuspegi ezberdinetatik. Eta, hiru arlo edo, hiru ikuspegi edo bereiztuko ditugu. Prozedura aldetik. Kirol arloaz ari gara. Aurreko legegintzaldian, Lasarterako kirol plana egin zen. Kirol plan horren barruan, herriak dituen utxuneak, beharrak, eta, irtenbide edo aukera posibleak identifikatzen ziren. Irtenbideetako bat, aukera posible bat, zen atxobakarreko kirolgunea. Ez aukera bakarra, baina, hori hor zegoen. Aukera hori hor zegoen. Hala ere, inbertsio honek eta planean jasotzen ziren beste batzuek diru kopurua handiak suposatzen zituzten, estrategikoak Lasarte horiarentzat, herriko bilakaera baldintzatuko dutenak. Ez bakarrik kirol arloan, baizik eta oro har. Horrelako erabaki baten aurrean, herritarrekin ez kontatzea planteamendu latza iruditzen zaigu. Parte hartzea, berriro, ariketa estetiko hutsean geratzen da. Ezen, erabaki benetan potoletan herritarrek hitzik ez dute. Aurrekontuen inguruan planteatu den parte hartze prozesua guztiz bideratuta egonda. Aurretik, PSOEk nahi zituen inbertsioak ateratzeko. Atxobakarren planteatzen den kirolgunea, ez zaie kirolzalei bakarrik eragiten, beste herritar guztiei ere bai. Zergatik ez, eremu berde izateko bideratzea espazio hori izateke aukeretako bat. Zergatik ez beste edozein mota erabilerako mota. Kirolean, inbertsio handi bat planteatzen bada, eta, beharrezkoa dela, uste dugu. Zergatik eremu horretan, eta zergatik ez kiroldegi berria egiteko. Erabaki potolo hauetan, herritarrek ez dute aukera piperrik izan zerbait esateko. Eta hori guretzat larria da. Eta horrekin ez dugu esan nahi kirolgune horren kontra gaudenik. Esaten duguna da, aukera bat dela, mai gainean dagoen aukeretako bat dela, eta aukera hori herritarrekin landu behar dela. Eta ez, goitik berako erabaki baten ondorioz. Lehentasunen ikuspegitik. Kirol arloko beharretan zentratzen bagara, zergatik atxobakarrekoa egin eta ez kiroldegi berri bat. Erabiltzaile kopuruari eta eragindako herritarren kopuruari begiratuta, nabarmena da kiroldegi berriaren proiektuak askoz etekin gehiago emango zien herritarrei. Eta, egindako galdeketa mota guztietan eta kalean jendearekin hitz egin da, kiroldegi berriaren beharra edo nahia
beti agertzen da. Ez da oain kontu berria, baizik eta betidanik. Orduan, alde horretatik, badago eskaera. Eta ez dakit eskaera, datuak ere hor daude. 2015ean 230.000 persona inguru erabili zituzten kirol instalazioak. Horietatik, 175 persona, gutxi gora bera, kiroldegia erabili zuten, eta 50.000 Michelingo instalazioak. Datuak esanguratsuak dira gure ustez. Eta beste elementu bat, eta orain ere aipatu da. Nabarmena da, kiroldegia, daukagun kiroldegia, zarkituta dagoela. Horrek mantenimendu handia egin behar dela esan nahi du. Itoginak ez direnean, kondensazioak, eta beste 1000 arazoak. Fatxadan, egun hauetan, hor daude aldamio batzuk, eta konpoketa batzuk egiteko. Hau da, kiroldegi zaharra, gasto zulo bat da, eta horrela izaten jarrituko du. Zergatik ez bukatu odoluste horrekin? Eta hirugarren, ez dakit, argumentazio mota edo ikuspegitik begiratuta, finanziazioaren ikuspegitik larria, latza, iruditzen zaigu, Atxabakarreko finantzatzeko planteatzen den bidea. Hipodromo etorbidean udalari dagozkien etxebizitzatatik 9 permutan ematea. Ez dugu ikasten. Lehenengo lepotik berriro, betiko bidetik berriro, burbuilaren lepotik. Edo zein eskineko partiduk egingo zuen moduan, patrimonio publikoa privatizazioa bultzatzen da. Eta diru iturri moduan erabiltzeko. Hirigintza, gutxi batzuen etekinak gizentzeko planteatzen da. Beste biderik ez aldago? Aztertu dira beste bideak finanziazioak bilatzeko? Egon daitezke, landu daitezke. Udalaren zorpetzen maila oso bajua da. Aurten kitatuko da udalak duen kredituetako bat, mailego horietako bat, eta, geratuko den beste bat, 2-3 urte barru, 2020 urtean, kitatuko da. Badakigu indarrean dauden legeek asko murrizten dutela kredituak eskatzeko aukera. Baina aztertu da aukera hori. Edo aztertu da hori planteatzea aurrazki plan bat edo egin beharko diren inbertsio handiak egin ahal izateko. Ez du ematen. Aukeratutako bidea da patrimonio publikoa, etxebizitza publiko batzuk, udalaren etxebizitza batzuk, permutan ematea. Hori kontutan hartuta, ze motako etxebizitza politika planteatzen du udal gobernuak herritarren mota honetako beharrak asetzeko. Zer nolako alokaero soziala planteatuko du. Horrek, etorkizunari begira ere, kezka sortzen digu. Hau da, udal gobernuak planteatzen duen eredua lasarte horia guztiona egiteko. Herritarrei bizkarra emanda eta herritarren kontra egindako aurrekontuak dira hauek Bildurentzat. Hauengatik guztiengatik osoko emendakina aurkeztu dugu aurrekontu hauei. Muchas gracias, señor Barrio. Como comprenderá, en nombre del Grupo Socialista y del Grupo que ostenta al Gobierno municipal, votaremos en contra de la enmienda que ustedes han presentado. Es cierto que, en este caso, EH Bildu es la única formación política a la que yo personalmente no me he puesto en contacto para la negociación o para la elaboración, mejor dicho, de los presupuestos municipales del 2017. Eso es una realidad. También le recuerdo, señor Barrio, cuántas veces me llamó usted como alcalde para negociar los presupuestos de la legislatura en la que usted fue gobierno. 4 presupuestos, al Partido Socialista le llamó ninguna. Por lo tanto, téngalo en cuenta también. Como he dicho anteriormente, en este proyecto de presupuestos se contempla un apartado, un anexo muy importante, que son los diferentes gastos de compromisos que se establecen principalmente hasta la fecha 2019, porque el Gobierno municipal no quiere comprometer la posibilidad de que tras las elecciones del 2019 y surja un Gobierno totalmente diferente al que ahora mismo está ostentándolo, comprometerle en ninguna inversión. Por eso, todo lo que se plantea
es hasta la fecha 2019 que terminará este mandato o esta legislatura. Creo que las inversiones que se comprometen son bastante importantes y necesarias para nuestro ayuntamiento. Una, principalmente, la obra de la reurbanización del barrio de Basaundi, lo que es el barrio de la Esperanza. Algo debido, y usted es algo que utiliza en alguna enmienda parcial, que luego volveremos, una deuda que tenemos este ayuntamiento con ese barrio desde hace muchísimos años, que se ha venido haciendo una dejación por parte de este gobierno municipal y es necesario hacerla, porque no es una reurbanización simple de cambiar aceras y asfaltar, sino es todo el cambio de las tuberías, todas las tripas de todo el barrio, porque desde que ese barrio se constituyó no se ha vuelto a tocar. Por lo tanto, es una planificación que cuesta 1,5 millones de euros, que, como comprenderá, una obra de tan envergadura no se puede hacer en un único año. Por lo tanto, lo que se establece es dividir en esos 2 años aquellas certificaciones de obras que realmente se van a poder ejecutar y se van a poder pagar. Por eso se hace esa división. Otras 2 planes. Cuando, al final, como se decía que aquí no había coordinación, fíjese si no había fíjese si hay coordinación, que se han establecido 2 planes importantes de asfaltado y de iluminación. Y en 3 años lo que se plantea es asfaltar todo el término municipal, estableciendo en cada año cuáles son las diferentes calles que corresponden, tanto para el asfaltado como para la iluminación. Ha sido voluntad por parte del Gobierno que no se actúe exclusivamente en unas calles, sino que aquellas calles que en 2017 se asfalta se cambiarán la iluminaria en 2019 y aquellas que no se asfalten en el 19 se cambiará la iluminación en el 17, para que la actuación nadie pueda acusar al Gobierno municipal de que se realiza en barrios que sean socialistas o de que las mesas electorales de las elecciones municipales sean favorables al partido que gobierna el ayuntamiento. Por lo tanto, y ustedes lo pueden saber, cuáles son dichas calles, que hay un reparto por todo el municipio. Por eso es una planificación, es un presupuesto a largo plazo y hecho pensando en las demandas ciudadanas. Y la última, importante, como usted había dicho, ha sido el campo de fútbol de Achoacar. Cuando habla de que no se tiene en cuenta la planificación, que no se tiene en cuenta la participación, tanto que el plan de deportes que ustedes elaboraron en la legislatura pasada, se tiene en cuenta. El Gobierno socialista no lo ha abandonado y lo ha escondido en un cajón. En base a ese plan, a esas demandas que aparecían, es la base de la elaboración de los pliegos del futuro polideportivo de este ayuntamiento. Es lo que el arquitecto municipal está utilizando para elaborar los pliegos técnicos del futuro polideportivo. Por lo tanto, ya se está haciendo participación, se hizo en su momento y los frutos de ella hoy se están viendo con esa elaboración. Dice que el proceso que realizamos en relación a los presupuestos municipales era teledirigido. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Es la primera vez que en el Ayuntamiento de Las Arteorias se hace un proceso participativo en materia presupuestaria. Usted gobernó 4 años, hizo 4 presupuestos y procesos participativos 0. Ninguno. Por lo tanto, ya que el Partido Socialista por primera vez lo ha puesto en marcha, bueno, pues también denos ese voto de confianza cuando usted, vuelvo a decir, no hizo ninguno. Pregunta, ¿por qué no el espacio de Achoacar dejarlo como espacio verde? Pues porque las normas subsidiarias de este ayuntamiento establecen que esa parcela es de equipamiento deportivo. Por lo tanto, el ayuntamiento o el Gobierno municipal no ha hecho ninguna modificación de las normas subsidiarias para que esa parcela, que actualmente es verde, no tenga que pasar a ser de equipamiento deportivo. ¿No? Están establecidas así, y no por nosotros, sino por el Ayuntamiento de Usurbil, porque es término municipal de Usurbil. Por lo tanto, no estamos haciendo nada que no se pueda hacer. Si se va a cambiar esa parcela de verde a equipamiento deportivo es porque las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Usurbil lo permite. Es muy gracioso, porque le recuerdo que el alcalde de Usurbil, de su partido, en la legislatura en que yo fui alcalde, quería hacer un equipamiento dedicado a una compostadora.
Entonces, yo creo que es mejor dejar un equipamiento deportivo, un campo de fútbol, quitar algo verde para un campo de fútbol, que quitar una parcela verde para hacer una compostadora, como una fábrica de compostaje, como el alcalde de Bildu quería hacer, que este ayuntamiento alegó en contra y por eso se echó para atrás. En relación a que los usuarios del polideportivo son mayores que los usuarios del campo de fútbol, es cierto. Eso es una realidad y no se puede echar para atrás. Pero consideramos que el hacer este proceso en dos fases, es decir, primero construir el campo de fútbol, las pistas de atletismo, pasar ya a los usuarios de las pistas de atletismo de Michelin a Chobacar y luego hacer el edificio del nuevo polideportivo, genera menos perjuicios que lo que ustedes plantean. Porque si se hace primero el campo de fútbol, el polideportivo, generamos un problema a todos los usuarios de las pistas de atletismo, de las diferentes secciones de los clubs que ahora mismo están practicando. ¿Qué haríamos con esos usuarios? ¿Los tendríamos que echar del pueblo? ¿A dónde los tendríamos que ir a que entrenaran? Por lo tanto, se ha utilizado un proceso mirando siempre por los usuarios. El proceso más beneficioso para los usuarios de este municipio. Por último, con en materia de la financiación, es total lícito y respetable que ustedes planteen el no estar de acuerdo con la utilización de las 9 viviendas de Avenida del Hipódromo para permutarlos por el pago de la obra. El planteamiento por parte de este ayuntamiento es de no endeudarnos. Tenemos un presupuesto en el cual lo que hacemos es no endeudarnos con esta gran inversión. Principalmente porque sabemos, señor Barrio, que la construcción de un nuevo polideportivo, así son los datos del polideportivo de Alza, que está proyectado construir ahora, son en torno entre los 12 y los 9 millones de euros. Por lo tanto, si nos endeudamos hoy para hacer unas pistas de atletismo y un campo de fútbol y nos queremos endeudar mañana para hacer un polideportivo de entre 12 y 9 millones, pues la situación económica de este ayuntamiento sería bastante lamentable, bastante crítica. Y por eso nosotros planteamos esta actuación de que la financiación del campo de fútbol vaya con la permuta de las 9 viviendas, de una forma responsable para no endeudar a las arcas municipales. Y luego, si lo que le preocupa a usted en la política de vivienda que está teniendo este Gobierno, ya le digo que ya me he reunido 2 veces con la directora de Alokabide, la última vez esta semana, y me he reunido también con el director de vivienda del Gobierno vasco, no solo para ofrecer las viviendas que son propiedad municipal, las que tenemos ya y las que a futuro se van a conseguir, es decir, las posible 30 de Avenida del Hipódromo o las 18-19 de la parcela de Zabaleta Berri. Ya hemos empezado a hablar y ya nos van a mandar un borrador para las 9 que ahora mismo están disponibles, que ya son propiedad nuestra y están disponibles, y seguiremos hablando para el resto que están a futuro. Y con el director de vivienda ya hemos hablado para ofrecerles parcelas dotacionales que hay en Pinutegui y en Zabaleta Berri, y también las parcelas que son propiedad municipal en Oriagain. Por lo tanto, el decir que este Gobierno municipal decir también que nos reunimos con la viceconsejera del Gobierno anterior, la saliente, y ahora nos hemos reunido con los entrantes. En 2 años, hablar con 2 gobiernos para trabajar la política de vivienda de este ayuntamiento, pues yo creo que es bastante importante. Solo recordar que si usted hizo algo la legislatura pasada fue sortear la Hacienda Darra que le dejó el Gobierno socialista preparado. No hizo nada más. Por lo tanto, creo que manos a la obra estamos ya con la política de vivienda municipal. Muchísimas gracias. Tiene usted la palabra si quiere intervenir. Mila esker, alkate jauna. Lehenengo, egia esan nik ez nun gaia aipatzeko asmorik, baina beste alderdien aldetik aipamenak egin agertu direnez, egin dut. Ez naiz, ez gara kexatu gurekin kontakturik ez egoteagatik.
lehen esan dut, osea, ulertzekoa da, eta inkluso logikoa da, azkenean, bueno, bale, udal honetan dauden bi indar bentsat une honetan, bueno, zinegotzi gehien dituzten alderdiak gara, eta orduan, bueno, bale, hori ez gertatzea, ez zait arraro iruditzen, bakarrik, ba, bueno, konstantzia garatzea, beste alderdiek esan dutenez, ba, bueno, harremanak egon direla, ba, bueno, gurekin ez, punto, besterik ez da reprotxe bat. Gero, bueno, gero esan duzu, ba, bueno, gobernu honen asmoan ez dagoela, ba, hurrengo gobernua, 3 urte barruan egongo den gobernua, asmoa ez dela gobernu horren, bueno, ekintzak edo baldintzatzea. Nik uste dut horren atzetik badagoela utxune bat hemen guk behintzat askotan plantatu duguna, eta bueno, bakarrik jarretzen dugu dirudienez, eta bueno, guretzat triste da, eta da. Herri honetarako ez dago plan estrategiko bat, eta ez dago dirudienez hori egiteko inongo asmorik. Herri honetan ari gara, hori txampinoien moduan, ez momentuko ez dakit, ikusgarritasunaren arabera, konbenientziaren arabera, aukeren arabera, plantatzen dira gauz batzuk, baina iparra eduki gabe. Hau da, jakin gabe zen olako lasarte horia nahi dugun. Eta hori da faltan botatzen duguna, eta behin baino gehiagotan planteatu duguna, mozio bidez inkluso, noiz bait, plan estrategiko bat behar da. Hain zuzen, herritarren eta herriko eragile guztien artean, etorkizunaren ardatzak definituko duen plan estrategikoa. Hori ez dagoenez, bueno, asalto emata. Orduan, kirol arloa hartzen dugu, eta, bueno, zergatik ez, hori, atxobakarrekoa? Edo zergatik kiroldegia? Bueno, horren arabera. Kiroldegiaren proiektua, seguruenik, ez da legislatura batekoa izango. Suposatzen duen kostuagatik, suposatzen duen obragatik, hori legislatura bat baina gehiagotan zabalduko dela. Orduan, ikuspegi motz horrekin ari baldin bagara, kiroldegia hor jarrituko du, bilakatuko da Kolesio Romano bezalako horren bat, hau da, ruina eder bat, baina besterik ez. Orduan, bueno, hori da nolabait egiten dugun kritika, eta oso oinarrizko kritika, eta hain zuzen, aurrekontu hauek dira plan estrategiko baten faltaren ondorio zuzena. Eta horregatik, hori da, arrazoi potente bat, gure ustez, aurrekontu gehi ezetza emateko. Gero, bueno, kirol planan barruan jasotzen dela atxobakarreko espazio edo kirol gune hori, esan duzu. Bai, hala da. Kirol planean gauza asko esaten dira, lehen esan dudan moduan, bueno, egiten da azterketa bat, egiten da diagnostiko bat, eta planteatzen dira irtenbide batzuk, inbertsio batzuk. Eta, horien artean, daude, hori kiroldegierena, inkluso hor berizketa egiten da, kiroldegi berria egitea, edo dagoen kiroldegia moldatzea eta egokitzea, bueno, aukerak dira, hor planaren agertzen diren aukerak dira. Beste aukera bat da, edo beste, bueno, arazo batzuei irtenbide bat emateko, da atxobakarreko gunea. Hori guztiak hor jasotzen dira. Bale, hombre, kirol planaren barruan ere, aurrikusten zen, eta hori da kritikatzen duguna, hori da egiten ez dena edo egiten ez dena, da herritarrekin erabaki horiek nolabait konpartitzea eta parte hartzea. Hori ez da egiten, eta hori da gure kritika. Hombre, horren falta, guk aukera bat egiten dugu kiroldegi berriaren alde, baina jakinda eta oso argi geratuta, batetik, ez dugula baztertzen atxobakarreko gunea, bat, eta gero, bestetik, herritarrek beste erabakiren bat hartzen baldin badute, edo bere nahia bestelakoa baldin bada, gu ez gara tematuko kiroldegi berriarekin. Hori argi geratu behar dela nik usteet. Aurrekontu parte hartzaileak izan direla, edo ez, edo, hombre, gure aurrekontuak egiten genituenean ere bai,
ez genuen zuekin duzun antzeko zerbait egin, baina guk egiten genuna izan zen, auzo dinamika hoien barruan, jasotzen genituen ekarpenak, ikusten genituen beharrak, eta horren arabera egiten genituen gure aurrekontuen proposamena edo proiektua. Guk egiten genuenari, eta zuek egin duzuenari, horiei ez diegu deitzen, ez diegu esaten aurrekontu partartzaia direnik. Hori ez da, horrela, gure ustez aurrekontuak benetan partartzaileak izateko, azteko, behar da oinarri bat hori egin ahal izateko. Eta da, horretarako departamento bat, persona bat, enpresa bat hori kudeatuko duenik, dinamizatuko duenik. Baina azkenean da, ez da bakarrik ideiak botatzea. Da, ideia horiek, inbertsio posible horiek, herritarrekin lantzea eta herritarrek inkluso erabakitzea. Herritarrek aukere eukitzea esateko, bai, hau bai eta hau ez. Noski, aurretik eukita mai gainean proiektu inbertsio horien inguruan informazio guztia. Hori zuek ez duzu egin, guk ez genuen egin, hori egiteko baldintzak behar dira, eta hori egiteko udal honek ez du baldintzarik. Ez du, eta arazo ez da ez duela baldintzarik, arazoa da ez duela nahi behar den oinarria jartzeka. Txobakar espazio berde moduan edo plantatu dut, ideia posible bezala, esan edut. Azkenean da, eta lehenengora bueltatzen naiz, plan estrategikoa. Hemen, lasarten daukagu, espazio batzuk, baliabide batzuk, egoera batzuk, eta behar batzuk. Eta, eta interes ezberdinak, ikuspegi ezberdinak. Ni ez naiz kirolzalea, orduan niretzat, bai kiroldegia, edo bai Txabakarreko gunea, agian ez da lehentasuna. Baina ez dakit hauei, bai kirolzaleak dira, eta agian hauentzat, Txabakarrekoa edo kiroldegia oso gauza behar ezinbestekoa, ez? Esan edu dana da, espazio berderena da, aukera bat, izan daiteke beste dotazio mota bat, esan daiteke ez dakit. Baina da herritarrekin konsultatzea. Esan dezu. Baina hori ja lotuta dago, sekaro, Usurbilgo arau subsidiariotan, definizio badaukate, kirol ekipamendu bezala, eta bar, hori da, hori eta beste motakoak, dira, kudeatu behar diren egoerak. Eta hori da, bain zuzen, Txabakarreko gune horren inguruan guk faltan botatzen duguna, eta da, kudeaketa egokia. Kontrakoa, esango genuke oso kudeaketa txarra egin dela espazio horrekin. Txarra egin dela esan edut alkatetzatik. Legislatiroa hasi, eta handik 2 hilabetera, agertu zen alkatea, eta aldundiko, arloko diputatuak esan ez, hau egingo dugu. Txabakarreko kirol gunea. Jakin gabe, azteko, posible izango den. Hitz egin gabe, implikatuekin. Azteko. Eta negoziatu gabe implikatuekin, eta kasu honetan implikatuak gera, Usurbil, Lasarte eta Aldundia, azkenean, bai kiroldegian, bai kasu honetan, eta bai beste motoko kasuetan, beharko da Aldundiaren laguntza, horiek dira agente implikatuak. Eta kudeaketa horren barruan, negoziazio horren barruan, elkar harreman horren barruan, plantatuko dira irtenbideak, eta Usurbilek aldatu behar baldin badu, bere arau subsidiariotan, puntu hori aldatuko du. Por cierto, nik uste dut Usurbilen plan orokorren lanketan ari dela, eta beste, nik uste dut, inkluso une honetan, erreza izango letzateke, erreza, beti, tramitazio administratiboa kontutan hartuta, ez? Orduan, hori ez da landu. Hori ez da landu, eta azkenean, egingo dena izango da, egiten balin bada, eta ematen du, ez, izango da, hor, kirolgune bat, eta hemen esan da moduan, ez? Erdipurdikoa, kantxarik ez, ez armaiarik ez, orduan, gure ustez, hori kudeaketa eskasaren ondorioa da. Kiroldegi berria egitea, eta hori lehen planoa jartzen baldin badan, horrek sortuko lituzken arazoak, eta ez dakiz zer, eta atletismo pistak, eta ez dakiz zer. Holako obra egiten denean, arazoak sortuko dira beti. Eta kaltetuak, edo transitorioki kaltetuak ere bai.
Zegoain, kirolgunea egiten baldin bada Atxabakarren, hori, aurreko kirol mailan edo, galdera izan zen, ez? Hor txirrendulari batzuk badaudere, bai. Eta beraien galdera zen, y lo mío lo nuestro, vamos, como queda. Garbi dago, ondoriek egongo dira. Eta kiroldegi berri bat egiten baldin bada, agian atletismo piste edo atletismo egiten dutenekin, arazoak egongo dira. Arazoak kudeatu egin behar dira, eta arazoi irtenbide eman behar zaie. Eta agian, transizio batean eta momentu batean Lasarten ezin bada posible edo ez bada posible atletismo egitea, ez gaude isolatuak, eskualde batean gaude eta beste inguruko herritan badaude aukerak. Orduan, udalak egin beharko zuen lana, izango litzateke, horiek erraztea. Atletismo egiten dutenekin, eta, ez dakit, kiroldegi berria egiten denean, antzeko egoera gertatuko dira, segurazko. Egongo dira, erabiltzaile batzuk, transitorioki arazoak izango dituztenak, horiek kudeatu egin beharko dira. Horretarako gaude, bestela, etxean geratuta, ondo. Funtsean, no sé, gehiagian enrollatu naiz. Mi esker, Barrio jauna. En primer lugar, desmentir algo que usted ha dicho. Usted ha dicho que a los pocos meses de entrar en el gobierno municipal, un servidor salió en prensa con el diputado de Deportes, Denis Itxaso, diciendo que ya íbamos a hacer el este. Eso no es cierto. Lo que hicimos fue visitar el polideportivo municipal y lo que salíamos diciendo en esa rueda de prensa, y búsquese en la hemeroteca, búsquelo en Internet, hablábamos de la reforma del polideportivo y darle una solución a los problemas que teníamos en el polideportivo. No hablábamos del campo de fútbol. Estábamos hablando del polideportivo en sí, que era una instalación del 86 y que teníamos que darle una solución y una salida. No estábamos hablando. Y principalmente porque si usted coge el programa electoral del Partido Socialista, nosotros nos presentamos con la propuesta de reformar el polideportivo actual. Es lo que nosotros nos presentamos. Pero haciendo usted que dice que no hay ningún plan estratégico, que no se mira a futuro, viendo todos los desarrollos urbanísticos que se plantean en la SAR Teoria, todo lo que hay en el planeamiento, es muy posible que el término municipal de la SAR Teoria, el ayuntamiento de la SAR Teoria, lleguemos a rondar los cerca de 20.000 habitantes. Por lo tanto, parchear el polideportivo actual era pan para hoy y hambre para mañana. Porque al final dábamos una solución puntual para hoy, pero que a largo plazo no iba a servir para nada toda la inversión que se habría hecho en la instalación. Por eso, al final, el Partido Socialista no le duelen prendas en bajarse de dicha iniciativa y aceptar la de plantear un nuevo polideportivo. No hay ningún problema, viendo también esas necesidades. Creo que usted no pondrá en duda la necesidad de ese segundo campo de fútbol. Porque le debo recordar, usted se puso en la puerta del complejo polideportivo de Michelín con otras formaciones políticas diciendo que los horarios no cubrían las necesidades del espacio de toda la demanda de todos los clubes deportivos. Por lo tanto, creo que usted no negará esa necesidad de esa instalación. Pero mi pregunta es, ¿me puede decir en qué parcela que sea municipal se puede construir un campo de fútbol? En ninguna. Porque el Ayuntamiento de la SAR Teoria no tiene ninguna otra parcela donde se pueda construir un campo de fútbol. Por tamaño. Es que no da. Y el suelo no se puede estirar, señor Barrio. Por lo tanto, la única opción de hacer esta instalación es esa ubicación. Mi pregunta es, se cuestiona aquí que nosotros no hacemos procesos participativos. A mí mi pregunta es, ¿qué proceso participativo ha hecho Bildu para saber que lo que se quiere es un polideportivo y no un campo de fútbol? Pues que ustedes tampoco han hecho ninguno. Por lo tanto, hablan tanto y defienden tanto la participación ciudadana, pero le vuelvo a recordar, participación en presupuestos, cero. Ustedes dicen que en toda inversión urbanística hay que hacer procesos participativos. Le vuelvo a recordar, usted ha estado gobernando este ayuntamiento, la única urbanización que hizo fue la trasera de Blas de Lezo y no hizo ninguno. Ningún proceso participativo, señor Barrio. Por lo tanto, hay que predicar con el ejemplo y usted no lo ha hecho. Creo que nadie puede decir que el Partido Socialista y este gobierno municipal esté gestionando en contra de los ciudadanos. Díganos de este presupuesto
qué actuación, qué contrato, qué gasto corriente, qué subvención, qué inversión esté en contra de la necesidad o de la demanda que tienen los ciudadanos de la Lasarte Oria. Cuando da a entender que aquí no, es que el Partido Socialista gobierna sin los ciudadanos. Los procesos participativos, cada uno tiene los suyos. Le vuelvo a decir, personalmente recibo a los ciudadanos lunes y martes por la tarde. Usted no recibía como recibo yo. Y por eso no le voy a decir que usted no hacía participación ciudadana, sino que cada uno busca las vías, los cauces para tener contacto con los ciudadanos, los diferentes. Y por último, bueno, recordarle una cosita. En relación a la parcela de Usurbil, que es propiedad de Usurbil, que es la que estábamos hablando anteriormente, que no se cede. No se le olviden ustedes que esa parcela era propiedad del Ayuntamiento de Lasarte Oria, que en todo el desarrollo del Urbil tuvimos que cederlo nosotros al Ayuntamiento de Usurbil, pero con una condición, que tenía que ser para la instalación deportiva. Si el Ayuntamiento de Usurbil cambia el uso de ese suelo, esa parcela tiene que volver a nuestro ayuntamiento. Y no dude, y así se lo he comunicado al alcalde de Usurbil, que estaremos muy atentos de lo que pretenden hacer en esa parcela. Y sobre todo en ese proceso que ha dicho usted de adaptación de las normas subsidiarias a la ley del suelo, haciendo el plan general del Ayuntamiento de Usurbil. Como el Ayuntamiento de Usurbil quiera cambiar el uso del suelo a otro que no sea deportivo, de instalación deportiva, esa parcela tiene que venir a la propiedad del Ayuntamiento de Lasarte Oria. Y no le dude que este gobierno municipal acudirá donde tenga que acudir para reclamarlo. Por lo tanto, el alcalde de Usurbil dijo que no, a ver qué instalación deportiva quiere hacer ahí para los ciudadanos de Usurbil. Y por último, los afectados. Tengo varias cosas apuntadas, pero en relación a que siempre hay afectados. Bueno, es verdad que siempre habrá afectados, pero lo que este proceso de hacer primero las instalaciones de Achobacar con el campo de fútbol, rugby y atletismo y posteriormente el polideportivo, lo que pretende es tener las menos afecciones posibles. Y los que ahora mismo pueden estar, que pueden ser algunos ciclistas, se ha hablado ya con el club, se ha hablado ya con ellos y no hay ningún problema, porque perfectamente pueden hacer sus entrenamientos en carretera. Por lo tanto, eso es lo que le podemos decir. Pasamos entonces a votación de la enmienda. Tiene la palabra el señor Barrio. Eskerrik asko eta labur. A ver, Michelingo futbol zelaian egon ginela, ordutegiak zirela eta. A ver, ordutegiak ziren abuztuan erabili ahal izateko. Ez da behar beste futbol zelai bat. Beste futbol zelai bat beharrezko izango da, baina beste arrazoiengatik. Ez, une honetan oposizioak egin zuen agerpenagatik. Guk ez dugu esaten hor Atxobakarren futbol zelaia egin bere ez denik. Ez dugu hori esan. Esan duguna da lehentasunak markatu behar direla. Eta herritarrek azkenean hartu behar dutela horretan parte importantea. Hori da esaten duguna, ez gehiago. Gero, guk zergatik kiroldegi berria plantatzen dugun, hori prozesu partartzaile baten egin gabe, hain zuzen beste aukera ez dugulako. Eskatzen duguna da prozesu partartzaile hori egitea. Horren faltan, beste aukera ez daukagunez, oinarrizkoagoa eta nolabait kirol politikaren ardatza ikusten dugu kiroldegian. Hori da kontua. Baina ez da, gure aukera da, justu, hain zuzen, parte hartzearen falta. Blas de Lezokoa, beti, beste dibiderik ez daukazu? Egia esan, hori da gure akaz bakarra, behin eta berriro errepikatzen duzu, eta, argumentazio eskasa, oso horreko demotzekoa, agian ikasi genuen, eta agian urrengoetan, adibidez, askorena plaza inguruko horretan, egin genuen, ikasi genuen, eskatuko genuken izango litzateke, besteek ere ikastea. Recibir ciudadanos, nik, guk beste gauzak egiteko beste moduak dauzkagu. Eta gure kasuan, herritarrek zeukaten udalarekin harremana zen, lehenengo teknikariekin, gero,
arlokako arduradun politikoarekin, hau da, zinegotzearekin, eta gero azkenean alkatea. Hau da, guk ez dugu ulertzen alkatetza bat modu presidenzialistan. Hor diferentzia bat badago, garbi. Eta, bueno, ez dakit hor, etxe bizitzen, etxe bizitzak planteatuko direla, edo permutuan moduan emango direla, ez dakit horren inguruan parte hartze prozesuaren bat edo planteatu den, edo asmoa dagoen, edo. Vale, para terminar, señor Barrio, no es una cuestión de ser un alcalde presidencialista, sino un alcalde cercano a los ciudadanos, que es cosa bien diferente. Dice que si no tenemos otro argumento con el tema de la trasera de Blas de Lezo, es que es el único argumento que nos dan ustedes, porque es la única urbanización que han hecho en 4 años. Es los únicos 4 años. Cuando dice Ascorena, el proceso participativo, ¿cómo tiene usted la cara de criticar el proceso participativo que hemos hecho con el tema de presupuestos, cuando el proceso participativo que usted hizo con Ascorena fue poner 2 planos en los portales afectados para que la gente eligiera cuál de los 2 prefería? Ese es el proceso participativo que usted realizó. 2 planos que hizo una persona que había sido contratada por el plan de empleo. Ese es el proceso. Entonces, ¿cómo se atreve a criticar que los procesos participativos que hace el PSOE o el Partido Socialista no son válidos, pero otros que usted tiene que ser ejemplo cuando, vuelvo a decir, poner 2 planos para que la gente eligiera cuáles sean esos planos? Y listo. No, ya no le voy a dar más. Ya 3 turnos, ya, señor Barrio. Que conste que tengo para responder. Sí, 3 intervenciones ya creo que son suficientes para una enmienda a la totalidad. Pasamos entonces a la votación. Votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Pues queda rechazada la enmienda con 3 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención. Pasamos entonces ahora al debate de las enmiendas parciales. Yo les iré dando el turno a cada uno de ellos. Si alguna formación política quiere que me interrumpa para hacer explicación de cualquier tipo de voto o en el propio debate, para hacerlo más ágil por la hora que es. La enmienda número 2 de Aldu Lasarte Puede. Tiene la palabra. ¿Quiere explicarlo dicha formación? Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Abstenciones. La enmienda quedaría rechazada con 3 votos a favor, 10 votos en contra y 3 abstenciones. Siguiente enmienda. Enmienda de H. Bildu. ¿Quiere explicarla o pasamos a votación? ¿Votos a favor de la enmienda? La enmienda número 4. ¿Votos en contra? Abstenciones. La enmienda queda rechazada con 4 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones. Enmienda número 5 de EH Bildu. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Abstenciones. A favor. Pues quedaría rechazada con 6 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones. Enmienda número... Bertan bera uzten dugu enmienda. Vale. Se retira la enmienda número 9 de EH Bildu. Pasaríamos entonces a la enmienda número 11. También de dicha formación. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? 3. ¿Votos en contra? Quedaría rechazada con 3 votos a favor y 13 votos en contra. Pasaríamos a la enmienda número 15 de EH Bildu. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? 3.
Votos en contra, 7. ¿Abstenciones? 6. Queda rechazada con 3 votos a favor, 7 votos en contra y 6 abstenciones. Pasaríamos a la enmienda número 16 de la misma formación, de EH Bildu. Pasaríamos a votación. Votos a favor de la enmienda, 3. Votos en contra, 12. ¿Abstenciones? 1. Quedaría la enmienda rechazada con 3 votos a favor, 12 votos en contra y 1 abstención. La enmienda número 17 de EH Bildu. Pasaríamos a votación. Votos a favor, 3. Votos en contra, 9. Abstenciones, 4. Quedaría rechazada con 3 votos a favor, 9 votos en contra y 4 abstenciones. Enmienda número 18 de EH Bildu. Pasaríamos a votación. Votos a favor, 3. Votos en contra, 13. Quedaría rechazada con 3 votos a favor y 13 votos en contra. Enmienda número 19 de AJPNV. Tiene hablado la señora Alcocer. Emendakin hau eta beste bat, etorrikoan beste bat ere erretiratuko egingo dugu. Esplikazioa eman nahi dut, adostasun bat iritsi galako udal gobernuarekin, bai emendakin hau eta beste bat, 2016ko gerakinetatik finanziatu ahal izango delako. Hoi izan da adostutakoa eta horregatikan erretiratzen dugu. Bestela, onartuko balitz, suposatuko luke udala sorpetzea eta beraz plan ekonomiko finantziero bat egitera. Horregatikan, erantzukizunez, arduraz jokatzen dugu eta 2016ko soberekinetik finantziatzeko aukera baldin badago, hortikan finantziatuko dugu. Honek honen bidez, esan nahi nuke ere, gure taldea jokatu duen erantzukizunaz eta eskuzabaltasuna ere adirazu nahi dugu, ze genuen aukera beste proiektu bat edo beste inbertsioetako proiektu bat kentzeko, baina ez dugu sakrifikatu nahi izan nahi, zirreborroan ere bazedute zen beste proiektua, beraz, adirazi nahi nuke gure taldeak izan duen eskuzabaltasuna emendakin honetan. Pues muchísimas gracias, señora Alcorta. Entiendo que la otra enmienda que retira es la enmienda número 24 de AJPNV. Darles las gracias por el ejercicio de responsabilidad para que, en el caso de su aprobación, como usted ha dicho, lo que conllevaría es un plan económico-financiero de a 3 años. Pasaríamos, por lo tanto, continuaríamos con la enmienda número 20 de EH Bildu. Pasaríamos a votación, que sería votos a favor, votos en contra. Entonces, quedaría rechazada con 3 votos a favor y 13 votos en contra. La enmienda número 21 de EH Bildu, pasaríamos a votación. Votos a favor, votos en contra. Queda rechazada con 3 votos a favor y 13 votos en contra. Pasaríamos a la enmienda número 22 de EH Bildu. Decir, de todas maneras, como ya lo ha adelantado la portavoz de AJPNV, que se ha llegado a un compromiso a que tras el informe que está terminando la aparejadora de servicios Carviño Caregui con el informe de los contenedores soterrados, una vez que la aparejadora diga cuáles son las inversiones que hay que realizar con los contenedores que no funcionen, se contemplará en el remanente de tesorería que se traerá a través de una modificación de créditos. Por eso el hecho de su retirada. Galdera da, ziurtatzen da, soterratu horiek kenduko direla eta estaliko direla? Lo que, no es una decisión política, es una decisión técnica. Lo que ella ha dicho, viendo el informe por encima, no detalladamente, es que el informe dice es que
Algunos soterrados sí están dando problemas y que hay que tomar soluciones al respecto, pero que hay otros que están funcionando correctamente. Eso es lo que plantean. Por lo tanto, lo que esperamos es a que la aparejadora de servicios haga ese informe detallado, visto las conclusiones del estudio. Si tanto hablan de la participación y del la 22 y la 23, que son las dos relacionadas. Pues quedarían retiradas la 22. Ah, mantenchen. Ah, perdón. Me hubiera gustado. Pues pasaríamos a votación. Ser conscientes que el hecho de su aprobación conllevaría entrar en déficit y... Ah, vale, perdón. Pasaríamos entonces a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría rechazada con 3 votos a favor, 11 votos en contra y 2 abstenciones. Pasaríamos a la enmienda número 23. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedaría rechazada con 3 votos a favor, 11 votos en contra y 2 abstenciones. La enmienda número 24 quedaría rechazada. Aparte de las enmiendas del dictamen, se presentó una enmienda a última hora por parte del Partido Socialista, tras las enmiendas que fueron aprobadas en la Comisión de Hacienda. Y la enmienda lo que se plantea es la supresión de una inversión destinada al Departamento de Juventud, que va destinada a el cambio de los vinilos del Gazteleku y del cerramiento debajo de las escaleras para hacer un armario almacén. Lo que se plantea es que retirarla de los presupuestos y llevarla al próximo modificación de créditos con el dinero del remanente de la liquidación. Y como dice la motivación, principalmente porque el hecho de haberse aprobado una enmienda transaccional o conjunta de Aldu Lasarte Oria Puede y de EH Bildu en la comisión, pues lo que genera que tenemos un déficit del presupuesto de 1.500 euros. Por lo tanto, lo que planteamos es suprimir esta inversión, llevarla dentro de un mes, para que el presupuesto no nos obligue a realizar un plan económico financiero a 3 años. ¿Vale? Pasaríamos entonces a la votación de dicha enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedaría aprobada esta enmienda con 13 votos a favor y 3 abstenciones. Vale. En total, el dictamen de la comisión sería el siguiente. Se presentaron 2 enmiendas a la totalidad, 27 enmiendas parciales, 2 enmiendas conjuntas y 5 enmiendas técnicas. Enmiendas retiradas 4, aprobadas 17 y rechazadas 15. El dictamen de la Comisión de Hacienda fue el siguiente. En la comisión, con 7 votos favorables del Partido Socialista, 5 votos en contra, 4 de EH Bildu, 1 del Partido Popular y 3,5 abstenciones, 2 de AJ-PNV y 1,5 de Aldu Lasarte Oria, estimada procedente elevar a aprobación esta propuesta de borrador de presupuestos, que conllevará en rasgos grandes unos gastos de 24.920.428,02
y unos ingresos igual. Pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor del presupuesto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos a favor, 4 votos en contra y 5 abstenciones, queda aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de la Sartioria para el ejercicio 2017. ¿Alguna formación política quiere intervenir más? Vale, pues la señora Alcorta de AJPNV tiene la palabra. Bueno, nire taldetik esan, arduratsu jokatzeko ahalegina egin degula, eta beti herriaren onurarako diren interesan alde egiten ahalegindu garela, oraingontan ere bai. Argi eta garbi esan nahi dugu hori udal gobernuarekin erdibideko akordio batetara iritsi garelako, baztertu ditugun zenbait emendakin, 2016ko diru soberakinetatik finantziatu ahal izateko eta hartaz aurtengo aurrekontua gehiegi zorpetzeko arriskuaz saihesteko. Esan barra daukagu ere, onartu diren zenbait emendakinaz aparte, zirriborroaren lanketan ere parte hartzeko aukera eman zaigula. Hori den aitortuta badago datu objektibo bat aurten iaz bezala, kontu hartzailearen txostenean jasotzen dena eta ezin duguna alde batetara utzi. Masa salarialaren legezko mugai gainditzen da aurten ere bai, kontziente gara baldintza hori betetzeak suposatzen duen zailtasunaz, baina azpimarratu beharra daukagu EAJak ogasuneko gidaritza eraman zuen bitartean, masa salarialaren gehienekozko muga errespetatu izan zuela beti. Eskuartean zituen baliabide legal guztiak erabiliaz eta beharrezkoa zen ingenieritza administratibo guztia aplikatuaz. Horrela gehienezko muga hori ez gainditzea lortu zuen 4 urtetan, elkarkidetzako elkarpenak murriztu behar izan gabe. Ahalegin berdina egin dezala, eskatzen diogu ere gobernuari datozen urteetan. EAJPNVtik ez du oztopori jarri aurrekontuak onartzeko, baino ezin du baiezko borobila eman ilegalitateko txosten bat dagoen bitartean. Uste dugu gainera hori saihestu egin zitekela. Bestalde, EAJak udal gobernuak aurkeztutako zenbait proiektuekin bat dator, baina hoien guztien artean badago bat eta ozen eta harro esan behar dugu, EAJari esker abiarazia izan dena. Atxobakarreko bigarren futbol zelaiaz ari gara noski, eta baita bigarren fasean etorriko den polikiroldegi berriaren proiektuaz ere. EAJ taldea izan da, gure hauteskunde programa da horren lekuko, udal honek dituen kirol azpiegituren beharrari benetako erantzuna eman dion bakarra. 2015ko maiatzean, EAJPNVk kirol azpiegitura alorrean zituen proposamenak aurkeztu zituen Michelingo kirolgunean, etorkizuneko Lasartoria irudikatzen genuenean, gizarte kohesionatu bat, elebiduna eta baloretan ezitako pertsonez osatutako herri bat ikusten genuelako. Eta guzti hori kirolaren sustapenaren eskutik etorri zitekela pentsatzen genuelako, bai kudeaketari zegokienez eta bai azpiegiturei zegokienez, hainbat proposamen zehatzak plazaratu genituen orain 2 urte. Harro gaude beraz, oposiziotik udal gobernu bat bide horretan jartzea lortu dugulako. Kirolari eman zaion lehentasunaz ere pozten gara, eta beraz arlo hori indartzeko ematen ari diren urrats guztietan bide lagun izango gaituzue. Hor egongo gara negoziketetarako deitzen gaituzten bakoitzean, eta hor egongo gara herrirako gure ustez onena dena defendatzeko eta herrirako hain ona ez den beste guztia uxatzeko. Hori izan da gure lana eta gure ardura. Naiz gure taldea bizi negotziez osatuta egon, esan beharra daukagu aurrekontuak urte onartu direla gure laguntzarekin, edo bai gutxienez gure aldetik oztopori jarri gabe. Horrek ez du ezer esan nahi edo asko esan nahi du. Kolorez berdinetako taldeekin hitz egiteko eta negoziatzeko gaitasuna badugula adierazten du behintzat, eta ez dela gutxi. Amaitzeko esan, EAJPNVtik beti bezala arduratsu jokatuko duela eta prest egongo dela, beste batek medailak zintzilikatzeko arriskua badakarren ere, herrirako onuragarriak izan daitezkeen proiektuak proposatzeko, adosteko eta abiarazteko. Hartaraino gure ekarpena. Hortik aurrera, udal gobernuaren ardura eta lana izango da, guzti hori modu eraginkor batean martxan jartzea. Muchas gracias, señora Alcorta. El señor Naya de Aldu Lasartoria tiene la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, voy a intentar ser rápido, que tenemos hambre. Bueno, simplemente explicar el motivo de nuestra abstención. Ya lo he dicho en la intervención de antes. Realmente son unos presupuestos municipales elaborados, como no puede ser de otra manera, por el Gobierno municipal y, por lo tanto, no tenemos justificación como para votar a favor. El año pasado sí que lo hicimos porque se adquirió un compromiso que, desde luego, nos parece que era de extremada relevancia. Como ha dicho antes el señor alcalde, pues muchas veces había prometido y había un sentimiento de desazón y de dejadez por parte de este ayuntamiento para los vecinos y vecinas de Oria. Y vemos que efectivamente va en el presupuesto a 2 años vista, lo cual nos agrada, ¿no? Y creemos que, en este caso al menos, pues se ha cumplido con esa palabra y, por lo tanto, eso nos llevó a votar a favor el año pasado. Este año no, porque tampoco creemos que hay, dentro de las propuestas que hayamos presentado, sean de tanta relevancia como para cambiar nuestro voto a favor, considerando eso, que los presupuestos son elaborados por el Gobierno. Nos agrada saber que hay hay materias de inversión que compartimos, algunas que hemos propuesto desde nuestro grupo y se han aceptado y otras que estábamos de acuerdo. El tema de las subvenciones a las asociaciones de vecinos para que desarrollen una actividad más allá de simplemente las fiestas de barrio. Las mejoras en el servicio del autobús urbano, el seguir, a pesar de que no sea competencia de materia de ayuntamiento, el tema del empleo, el que haya una partida para fomentarlo en la medida de lo posible. El proyecto de participación ciudadana, que por primera vez se contempla en un presupuesto de este ayuntamiento. Ya saben que no compartimos muy bien la forma, pero es cierto que son ustedes los que la tenían que llevar a cabo y han decidido cómo hacerlo. Nos gustaría avanzar mucho en ese tema y esperamos que cuenten con el resto de grupos municipales para intentar hacerlo de la manera que pueda considerarse pues más transparente y más adecuada. No sé si lo he comentado ya, pero el tema de invertir en dar subvenciones para la colocación de ascensores también consideramos que es importante, teniendo en cuenta el parque inmobiliario de este municipio. Y otras cuestiones que quizás son de calado menor y no hace falta nombrarlas todas, pero que creemos que además que hay actuaciones en alumbrado, hay actuaciones en asfaltado, plan a 3 años, creemos que, en cierta medida ha sido un ejercicio responsable y que, aunque no merezca nuestro voto a favor, sí tiene nuestro apoyo y, por lo tanto, nuestra abstención, porque no tenemos motivo realmente para votar en contra. Gracias. Muchísimas gracias, señor Naya. Y antes de terminar... Egia esan, gure balorazioa, garatu dugu, desarrollatu dugu, gure osoko emendakina aurkezterakoan. Laburbiltzeko hiru ideiak edo alde batetik herritarrak kontutan hartu gabe egindako aurrekontuak izan dira hauek. Aurrera begira, eragin handiak izango dituzte inbertsioak, bai kopuruagatik eta bai herritarrei ematen zaien zerbitzuagatik, eta hori oso eragin handikoak izango dira eta herritarrak kanpo geratu dira. Lehen esan dugun moduan, beneta aurrekontu partartzaileak egitea gauza asko sakonagoa da. Ez da orain egin dena, ez da guk egin genuna bere garaian. Aurrekontu partartzaileak egitea da herritarrekin egotea, herritarrekin alternatibak partekatzea, herritarrekin inbertsioak erabakitzea. Eta horretarako lan sakon bat egin behar da, eta hori ez da egin, eta txarrena dena, aurrera begira ere ez da planteatzen oinarririk eta hori egin ahal izateko ez dago. Gero, lehentasunak. Lehen ere esan dugu eta berriro eta plasta izango dena, ez eta izango gara, baina herri honek behar du plan estrategiko bat. Eta hori ez dago. Eta aurrekontu hauek egin dira plan estrategiko horren faltan. Horregatik gauzak egiten dira ala moduz. Hori da gure iritzea. Eta adibide eraginkorrena, inkluso diru aldetik eta finanziazio aldetik da atxobakarreko gunea. Eta gero finanziazioa, benetan, guretzat alde batetik, patrimonio publikoa erabiltzea inbertsioak egin izateko, latza iruditzen zaigu, eta gero bestetik,
aztertu behar dira, landu behar dira, jakinda arazoak daudela, jakinda legea kontra dagoela, bai arlo honetan, finanziazioan arloan, bai kontratazioan arloan, legea gure kontra dago, udalen kontra dago. Baina hori jakinda, saiatu behar da, beste bide batzuk lortzen, eta beste plangintza batzuk lortzen, egiten, lantzen, hori, finanziazio iturriak bilatzeko. Gracias, señor Barrio. Simplemente decir que el gobierno municipal ha pretendido llegar a un consenso con la mayoría de los miembros de esta mesa. Hemos intentado llegar al consenso con 13 de los 17 miembros que componemos, es decir, una mayoría bastante amplia. Lo hemos llegado con 12 y por eso quiero dar públicamente las gracias a JPNV y a Aldu Lasarte-Oria por la voluntad de llegar a un acuerdo de cara a los presupuestos del 2017, que definitivamente al quien beneficia son a los ciudadanos de Lasarte-Oria. Y, señor Barrio, le vuelvo a decir, no comparto con usted el hecho que diga hoy, para cerrar, que los presupuestos se han hecho sin los ciudadanos. Simplemente voy a utilizar, hablando de deportes, un resultado. Bildu 0, Partido Socialista 1. Esos son los procesos participativos que se han hecho en este ayuntamiento en materia presupuestaria. Y, por último, decirle al señor Sáez que mi mano está tendida y que espero que el próximo año, los presupuestos del 2018, nos devuelva la llamada a su puerta de poder llegar a un acuerdo en los presupuestos del 2018. Muchísimas gracias. ¿El público quiere hacer alguna pregunta?